Bienvenidos a Mercado Podcast. Mi nombre es Gabriela Llanos, soy escritora, periodista y tengo la oportunidad de charlar con un referente en el mundo de la psicología positiva y del liderazgo de equipos, en el mundo empresarial y también en el mundo académico. 42 años de experiencia, que se dice pronto, pero ha pasado por más de 15 países llevando todos sus conocimientos. Tiene un estilo rompedor que mezcla el rigor total y absolutamente académico o el rigor intelectual con una energía y un despliegue de emociones que consigue su objetivo, que es inspirarnos y conseguir que volvamos a ilusionarnos. Ha estado de visita en la República Dominicana con la revista Mercado, ha dado conferencias y ha conocido de cerca nuestro mundo empresarial. Bienvenido, Luis Galindo. Encantado, Gabriela, de estar con vosotros, feliz de participar en este podcast. Y además con muchas expectativas, porque me han dicho que es muy fácil charlar contigo, conversar. El problema luego es callarnos, eso es lo que pasa, pero bueno, vamos a intentar ser concretos porque, bueno, además lo que he dicho en la presentación es real. Creo que es una habilidad de comunicación brutal la que tienes, ¿no? De conseguir llegar a la parte intelectual, mezclar esa parte intelectual y emocional que es tan importante, ¿no? Creo que la gente sale de tus conferencias feliz, de verdad, con la ilusión de querer escoger en la vida. Creo que eso es importantísimo. Muy importante. Yo soy un enamorado del ser humano. Creo que tenemos un potencial ilimitado, que yo me acuerdo cuando mis hijos, siempre he cambiado de móvil, me han dicho: padre, solo usas un 5% de las posibilidades del móvil, ¿no? Y yo en muchas conferencias y sobre todo en talleres y seminarios le digo a los alumnos que tenemos la batería de la alegría, la batería del entusiasmo, la batería de la ilusión, la tenemos dentro llena y la sacamos pocas veces. Muchas veces sacamos el 5% del entusiasmo que podríamos transmitir, o de la ilusión, o del amor, o del cariño, o de la ternura. Y mi trabajo me parece apasionante porque es intentar pinchar a la gente para que saque todo lo bueno que tenemos dentro y que a veces se queda dormido, apelmazado, oxidado de no usarse, ¿no? Sí, se trata como de optimizar, ¿no? Todas las posibilidades con las que nacemos, ¿no? Que son un montón. Sí, por eso insisto en lo de sacar todo el potencial. La famosa frase que ya se ha hecho muy popular, pero que la llevo usando muchos años, ¿no? Dar la mejor versión de ti mismo, ¿no? Me parece que ese es uno de los objetivos de la vida, ¿no? Podríamos incluirlo dentro de esa felicidad que buscamos todos. Una de las cosas que nos hace más felices es sentir por la noche que hoy has dado la mejor versión de ti mismo. En cada faceta, en la faceta profesional, en la faceta familiar, en la faceta ocio, amigos, deporte, en todos los ámbitos, ¿no? Yo digo además que cuando consigues tu mejor versión, esto es como la actualización del móvil, ¿no? Es decir, ya no puedes echar para atrás, ya sigues hacia adelante, con lo cual es importante tratar de optimizar todas las capacidades que tenemos y además sabiendo que, bueno, tenemos esta vida y tenemos que aprovecharla, como el liderazgo inspirador. Esto me parece por tus conferencias que va muy relacionado, ¿no? Creo que la palabra líder y la palabra inspiración van muy relacionadas, ¿no? Quizás son hermanas, ¿no? Fíjate si para mí la palabra líder es tan importante, tan bonita, tan poderosa, que hago el matiz cuando empiezo un seminario de liderazgo, hago el matiz de que yo no creo en el liderazgo negativo, el liderazgo tóxico. Hay muchos libros que hablan del liderazgo tóxico, de Hitler y gente como él. Y yo digo, para mí ellos eran malos jefes o jefes tóxicos. Pero la palabra líder me parece tan bonita que solo la vamos a usar durante este seminario en positivo. Y dentro del liderazgo hay muchos estilos, muchas escuelas de liderazgo. La que yo más trabajo y más creo es el liderazgo transformador y con el tiempo liderazgo inspirador, ¿no? La palabra inspirador me parece mágica, porque la uso yo creo que un profesor debe ser inspirador, creo que un padre o una madre deben ser inspiradores para sacar lo mejor de sus hijos, y creo que un directivo debe ser inspirador, creo que un político debería ser inspirador para sacar lo mejor de los ciudadanos. Por eso ese término inspirador es el que ya complementa totalmente el término liderazgo, que ya es muy potente. Si le ponemos inspirador ya es total. Lo más, ¿no? Total. Yo, escuchándote en otras entrevistas y también en tu comparecencia, ¿no? con la gente dominicana, con la empresa dominicana, el líder en la empresa es muy importante, pero en el mundo social, en la política, en todos los ámbitos de la vida,
el líder es importante. Yo sé que has hecho un montón de máster, de conferencias y tienes horas de estudio sobre liderazgo, pero si pudiéramos resumir esas habilidades o esas cualidades que tiene que tener un buen líder, porque ya quedamos en que el que manda es el jefe, pero el líder es el que inspira, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades debería tener? Pues con la introducción que acabas de hacer, lo que me toca a mí decir es que estaríamos hablando un año. Claro, lo sé, pero sobre eso. Hay máster de liderazgo que tienen 1.200 horas en España, en Europa, en América, y 1.200 horas sin repetir ninguna temática, ¿no? Con lo cual sería un tema muy profundo. Pero por ayudar de manera coloquial a avanzar en la pregunta que me acabas de hacer, yo diría que hay algunas que son imprescindibles y que son generales para cualquier ámbito, el ámbito padres, el ámbito laboral, el ámbito académico. Una de ellas es la humildad. El líder es fundamentalmente una persona humilde para escuchar, humilde para no dejar de aprender, humilde para aceptar que se equivoca, humilde para tener la empatía de aprender de todo y de todos, ¿no? Entonces la humildad sería, yo diría, una de las raíces del liderazgo, ¿no? Importantísimo el ejemplo. Me gusta mucho leer, leo muchos libros, revistas, y muchos entrevistan a líderes famosos, a personas que han triunfado en el mundo empresarial, y una de las cosas que sale habitualmente en esas entrevistas es que cuando le preguntan a estas personas después de 50 años de directivos o de haber triunfado en el mundo del deporte, y siempre le preguntan ¿qué es lo más difícil? Y muchos de ellos han contestado el tener que dar ejemplo permanentemente, porque no es algo que puedas usar los lunes o la primera vez que ves a alguien, es algo de todos los días, a todas las horas, con todas las personas, porque el mejor discurso es el ejemplo. No hay mejor lección a un hijo, no hay mejor ejemplo a un equipo deportivo, no hay mejor manera de influir en un equipo, en una aula, académicamente hablando, o en una empresa, que tu comportamiento. No me digas, no me cuentes lo que hay que hacer. Sí, Aldo, enséñamelo. ¿no? Y ese sería otro de los pilares básicos, ¿no? El ejemplo. También fundamental tener una visión inspiradora, incluyendo el término inspirador, porque tienes que ayudar a que la gente le ilusione el futuro, en cualquier ámbito, de nuevo, familia, académico o en el ámbito profesional, y esa visión inspiradora tiene que ser ilusionante. El ser humano, cuando tiene ilusión, se levanta de otra manera. El ser humano, cuando tiene ilusión, mira, habla de otra manera, mira de otra manera, piensa de otra manera. Con lo cual, fijaros si la influencia de un líder inspirador es bestial. Le cambia la vida a los que trabajan con él, o a los que aprenden con él, o a los que viajan con él, ¿no? Como eso, pues habría también otra muy importante, la empatía, ¿no? El de verdad ponerse en el lugar del otro. Y cuando hablamos de lugar del otro, es una frase ya muy manida. Yo creo que es más bonita aún decir hacer un esfuerzo por entender lo que piensa y lo que siente la otra persona que está enfrente de ti, ¿no? Y eso, cuando lo tiene un líder, pues es una maravilla, porque estamos acostumbrados a los jefes tradicionales que normalmente monopolizan la palabra, que normalmente cuando entras a su despacho son ellos los que están hablando permanentemente. Entonces la empatía para escuchar, ahí entraríamos en otro punto que es coincidente con la humildad. Humildad para escuchar y empatía para, de verdad, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Hay un dicho que se le atribuye a los indios navajos y también a los indios sius, no sé, sabemos ya si es leyenda urbana, que habla que la empatía es ponerse los mocasines del otro durante 2 lunas, ¿no? 2 meses, ¿no? Claro. Y bueno, ya habría una lista enorme que podemos ir avanzando durante la conferencia, durante la entrevista. Todo nos lleva también a algo que estábamos conversando justo antes de comenzar a grabar, y que tiene que ver con la capacidad de escuchar, ¿no? Que a veces, con el poder de la comunicación, con el poder de la conversación, ¿no? Que es tan importante a veces. Yo siento que no nos escuchamos, e incluso es que está demostrado que la gente solamente te escucha 9 o 10 segundos, que captar la atención del otro. Por eso digo que es tan importante lo que haces, porque captar la emoción, captar a la gente por la emoción, ya te has ganado al público en una conferencia.
pero muchas veces se diluye todo porque no estamos prestando atención. Es como si no nos interesara lo que nos dice el otro, sino lo que nosotros vamos a decir, ¿no? Totalmente. Y creo que es rescatar esa capacidad de la conversación y de la comunicación, que creo que ahí estamos fallando todos, ¿no? Es una asignatura pendiente porque todos hemos aprendido a leer, aprendido a escribir, hemos aprendido a hablar en el colegio y en casa, y pocas personas han tenido clase de escucha o han tenido profesores que hayan remarcado o padres que hayan dedicado horas a enseñarte a escuchar, ¿no? Y escuchar es fundamental. Escuchando se aprende, escuchando hace sentir importante al otro. Yo en muchos seminarios de liderazgo dedico una parte importante de a lo mejor una hora a la escucha activa, ¿no? A la escucha apreciativa también, que es un matiz, ¿no? Es esa escucha donde te olvidas de ti y estás pendiente del otro, ¿no? Y esto que es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, porque el ego es nuestro mayor enemigo, ¿no? Y estamos escuchando al otro y muchas veces, ya he usado mal, estamos oyendo al otro y tú estás pensando lo que vas a contestar o lo que vas a hacer después. Yo, de hecho, en un curso con un profesor norteamericano muy conocido, me impactó muchísimo porque puso una frase en la pantalla. Decía, cuando estás hablando piensas en ti, cuando estás oyendo a otro piensas en ti, y cuando estás oyendo a otro sufrir piensas en cómo te puede afectar a ti. Sí, y yo dije, eso no puede ser, no podemos ser tan malos, tan egoístas, ¿no? Y me di cuenta, puse un ejemplo, dice, si tu madre te llama una noche diciendo, me duele mucho el pecho, y tú tienes esa noche una cena muy importante y tienes que terminar un trabajo muy importante, tu cabeza, explicaba al profesor, yo quería decir que no me pasaba a mí, pero me quedé un poco regular cuando dije, ¿a quién no le ha pasado esto, no? Que lo primero que piensas es, joder, te tiene que pasar esta noche, no lo dices, pero te tiene que pasar esta noche esto, que yo tengo hoy esto y esto y lo otro. No me vienen bien tus problemas en este momento. De momento, lo primero que sale en tu cabeza, si no es una cosa gravísima, ¿no? Es, no me viene bien, como has dicho, ¿no? Sí. Entonces, me hizo pensar mucho lo egoístas que somos cuando estamos con otro ser humano, incluido tu familia, tus amigos, que lo primero piensas en ti, después en ti y después en ti, ¿no? Me interesa mucho esto que estás diciendo porque nos lleva directamente a otro concepto que tú utilizas mucho y que a mí me parece fabuloso, creo que es revolucionario incluso, que es hablar de bondad. Porque nos hemos olvidado de eso, ¿no? Incluso ha llegado a ser una palabra hasta denostada, porque parece como que si quieres triunfar en la vida, si quieres ascender en el trabajo, tienes que ser un tiburón y tienes que ir allá por lo que tú quieres enfocado. Y que tú hables de bondad y que rescates que eso es lo que nos define como seres humanos, que nosotros podemos cuidar de los demás, podemos hacer equipo, podemos protegernos unos a otros, y eso es lo que nos hace fuertes. Yo me imagino todos esos directivos mirándote cuando tú les dices, no, es que lo más importante es ser bueno. A mí eso me tiene fascinada. Sí, además, gracias a Dios, en nuestro mundo de los conferencistas internacionales cada vez hay más que tocamos ese tema, ¿no? Porque hay diferentes estudios muy serios que hablan de que cuando tú actúas con cariño, con ganas de ayudar a otro ser humano, con ganas de colaborar, con ternura, con amor, se producen un montón de cambios en el cuerpo. Hay una neurobióloga española, Nazaré Castellanos, que tengo la suerte de conocer y de ser amigo de ella, que es una maravilla a nivel profundizar en estos temas. Ha estado muchos años en uno de los institutos de investigación de la neurociencia más importantes en Londres, y esta mujer dice una frase que la uso, hablando de ella y poniéndola siempre como autora de la frase, dice: la biología premia la calidad humana. La biología premia la bondad y se apoya en que cuando tú haces un acto de ayuda, un acto de apoyo a alguien, un acto de cariño hacia alguien, un acto de amor hacia alguien, se equilibra la tensión arterial, mejoran las conexiones neuronales, baja el cortisol, sube la oxitocina, se equilibra el colesterol bueno y el malo. O sea, tiene tantas ventajas ser buena persona. Sí, estamos hechos para por egoísmo ser buenos, hay que ser ¿no? bueno, porque te mejora todo. Totalmente, eso a nivel biología. Luego nuestra esencia es bondad. Yo siempre digo que, yo pongo el ejemplo de Margaret Mead. Margaret Mead fue la mejor antropóloga que ha existido. Estaba dando clase en Columbia un día, entró al aula y preguntó:
¿Cuál es la prueba de que estamos en una nueva civilización, ¿no? Dejó caer la pregunta, levantó la mano un alumno de los empollones de la clase y dijo, una punta de flecha. La profesora callada. Levantó la mano otro alumno y dijo, una vasija. La profesora callada. Levantó la mano otro alumno y dijo, una pintura rupestre. La profesora callada, ya no se atrevían a hablar ningún alumno, viendo que no acertaban. Y la profesora contestó, un fémur roto y curado. Se quedó callada y todos esperando que la explicación de la profesora, eminente profesora, y dijo, en el reino animal, cuando un animal se parte una pierna, lo abandonan. La madre se queda unos minutos lamiéndole para demostrarle un poco de cariño, pero tiene que irse porque es un peligro para el resto de la tribu, de la manada, ¿no? El único ser viviente sobre el planeta que cuando se parte una pierna se mantiene, se le cuida, es el Homo sapiens. Hay restos de Homo sapiens en Atapuerca, en Turquía, en Centroáfrica, que demuestran que hace 1 millón de años ya nuestros ancestros cogieron a un congénere, lo cargaron, después de tener un fémur roto, lo cargaron, lo llevaron a una cueva, le tuvieron durante 2 meses abrigándole, dándole comida, dándole agua, que es lo que tarda en fundirse un fémur roto para poderse curar. Eso demuestra que desde hace 1 millón de años nosotros, cuando eran nuestros orígenes, ya estábamos hechos para ayudar, colaborar, amarnos, cuidar al débil, cuidar al desfavorecido, ¿no? Y eso me parece emocionante contarlo, ¿no? Porque estamos hechos para ayudarnos. Para ayudarnos. Y cuando conectamos con esa parte de nuestra esencia, sale lo mejor del ser humano. Y cuando sale lo mejor del ser humano, somos todopoderosos. Claro, somos equipo, podemos llegar a lo que queramos. A lo que queramos. Por eso yo siempre soy un defensor de la calidad humana, de la bondad, del cariño, del amor, de la ternura, que como tú has dicho muy bien, puede sonar como un poco utópico, como un poco iluso, como un buenismo infantil, todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay que ser muy fuerte para decir te quiero. Hay que ser muy fuerte para decir te necesito. Hay que ser muy fuerte para pedir ayuda. Hay que ser muy fuerte para decir en un mundo a veces masculino, en la alta dirección, cómo me ha gustado lo que has dicho, me encanta trabajar contigo, qué suerte tengo de que estés en mi equipo. Esas frases no son debilidad, son fortaleza. Hombre o mujer, por favor, he querido decir el caso de los hombres porque la educación que hemos recibido muchas veces iba en contra de esa demostración de vulnerabilidad, pero es una demostración de fortaleza, sí, de equilibrio emocional, de madurez emocional. Y de inteligencia. Y de inteligencia. De inteligencia por encima de todas las cosas. Pero ese jefe, por ejemplo, que tiene que buscar esa cercanía con su equipo, pero a la vez tiene que mantener su autoridad. No sé si te ha ocurrido algún caso, pero bueno, muchas veces hemos escuchado, yo que he trabajado en muchas redacciones, que si a ti te ascienden o progresas, esos que eran tus amigos, que en la cafetería o en la máquina del café hablaban contigo de todo, de repente entras y se callan porque ya eres otra cosa, ya estás por encima. ¿Cómo logramos mantener esa cercanía con el equipo, pero a la vez la autoridad? Y a la vez poder ser amorosos, porque creo que es parte de, sin que el otro se tome más confianza. No sé cómo establecer límites, sí, frente a que un equipo sea exitoso, ¿no? Fíjate si el tema es importante, que es uno de los cursos que más nos solicitan. Yo tengo un taller de hace años ya, evidentemente actualizándolo constantemente, pero que se titula Liderazgo, cómo sacar lo mejor, cómo conseguir lo mejor de tu equipo. 2 puntos. Equilibrio entre máxima exigencia y máxima cercanía, ¿no? Es un poco respondiendo a tu cuestión. Si te pasas de exigente, consigues distanciarte del equipo. Si te pasas de cercano, pasas a ser colega. Y un jefe no debe ser colega, un padre no debe ser colega, una madre no creo que es el papel que tenemos como padres, claro, y como jefes y como profesores. Si soy tu amiga, te dejo sin madre, claro, te dejo huérfano. Totalmente. Claro. Entonces yo creo que una de las claves es a eso le dedicamos horas dentro de un programa de liderazgo y hablamos de que hay que buscar ese equilibrio. La exigencia
que te vean que eres muy exigente, que quieres que las cosas se hagan bien, que buscas la excelencia en el trabajo, que buscas la excelencia en el aula, que buscas la calidad en las cosas que haces en casa, en cualquiera de los ámbitos que estamos hablando, pero a la vez esa cercanía, cuando te necesitan estoy ahí. En el ámbito familiar está muy claro, mucho amor, en el ámbito académico, en el ámbito profesional, mucho cariño, porque a la gente parece que le da miedo la palabra amor en el ámbito profesional. Pues bueno, digo, si os da miedo amor, ponemos cariño, pero estoy hablando de lo mismo, al final, estoy hablando de ternura, cercanía, escucha, y cuando eres capaz de conseguir ese equilibrio, la gente te respeta y te quiere. Fíjate, hay hasta escritos de la Edad Media que hablan de quiero que las personas que dirigen equipos se hagan querer y respetar. Estamos hablando de 1400, 1500, ahí se han encontrado escritos donde habla de que las personas que eran buenas dirigiendo eran gente que equilibraba respeto y cariño. Me parece maravilloso que hayan pasado 500 años y sigamos viendo que es necesario. Creo que todos tenemos ejemplos de profesores que hayamos tenido y que nos parecen, los recordamos con cariño 20, 30, 40 años después y normalmente tenían ese equilibrio. Eran personas muy exigentes que te hacían estudiar, que te hacían sacrificarte, pero que cuando hacía falta, nos hacían falta, estaban ahí, eran incondicionales. Pero es que cuando hablo de los directivos alumnos típicos de 40, 50 años, le digo, el mejor jefe que has tenido, apuntarlo en un papel, lo apuntan y cuando les digo qué cualidades tenían, muchos de ellos insisten en, es que era una persona súper exigente, pero estaba ahí cuando necesitabas un apoyo, te defendía, te desarrollaba, te apoyaba, estaba pendiente de que crecieras. Equilibrio, exigencia, sí, cercanía. Claro. Yo llegué a amar la asignatura de física, por ejemplo, yo soy muy de letras, pero llegué a amar física por un profesor, claro, que realmente era autoritario y imponía mucha disciplina, pero era una persona que realmente te hacía retarte a ti misma. Tú querías ser esa que, además me acuerdo que organizaba los exámenes, entonces cuando llegaba el que más le había gustado, tú querías ser esa persona, no querías ser la mejor para que él te lo dijera, era increíble eso. Pero es que les pregunto a los alumnos muchas veces, y el mejor, los que habéis hecho deporte un poco en serio, medio profesional, y todos hablando, un entrenador muy exigente, pero entregado cuando hacía falta, estaba ahí. Cuando hablamos de los mejores jefes, y cuando hablamos de los mejores padres, los padres o madres que se han pasado de exigentes, pues normalmente consiguen el efecto contrario cuando el hijo puede ya independizarse. Y los padres que se han pasado de permisivos normalmente se arrepienten con los años de haber sido demasiado, comillas, conceder demasiadas cosas sin ningún esfuerzo intermedio, ¿no? Claro. Con lo cual yo creo que el modelo es universal, ¿eh? Además, cuando ves que el modelo es válido en Estados Unidos y válido en Argentina, es válido en Suecia y válido en Italia, dices, esto debe ser bastante universal. Tenemos que tomarlo en cuenta. Debe ser bastante universal. Por ejemplo, yo creo que mucha de la gente que nos está viendo, y seguramente, no sé, a lo mejor a ti también te ha ocurrido, porque claro, no todos somos moneda de oro y le gustamos a todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces pensamos, oye, este jefe que tengo, o sea, no sé si te ha ocurrido, pero que sientas que estás más preparado a veces y que las cosas que te dice no son las correctas. Yo lo traslado, por ejemplo, al mundo de la política, ¿no? Cuando yo voto, yo quiero votar por alguien que sabe más que yo, no que sabe menos, nada. Yo quiero alguien que esté más preparado que yo para sentirme más segura. Bueno, entonces, con el líder, el jefe, ¿es el que más sabe de algo o es el que sabe sacar lo mejor del equipo? Es una pregunta de nuevo compleja, pero muy chula, porque yo creo que una de las cosas que es imprescindible para que te respeten es que vean en ti autoridad técnica y autoridad moral. La autoridad moral es el ejemplo, es la honestidad, es la coherencia de lo que dices y lo que haces. Y la autoridad técnica hay que matizar. De hecho, un gran directivo de empresas muy grandes con las que tengo suerte de trabajar, algunas de 40.000, 50.000, 70.000 empleados, bancos internacionales, eléctricas, aseguradoras, consultoras, no puede saber de todo. Sería impensable que alguien que dirige 40.000 personas conozca el trabajo de los 40.000 o tenga conocimientos de ingeniería, de economía,
de finanzas, de recursos humanos y de logística. Eso es impensable. Entonces, la autoridad técnica la tenemos que vivir como esa persona que cuando tiene que hablar sobre un tema, se prepara previamente, tiene a su alrededor gente muy buena y le ayuda. Y él toma la decisión sin ser experto pero tiene que rodearse de gente muy experta, cada uno en su área. Y la autoridad moral es la que de verdad queda, ¿no? Porque muchas veces además pasas de ser un directivo de una tecnológica y al año siguiente te ficha una empresa de alimentación. Es imposible que tú al llegar allí seas experto en el tema, pero sí que debes de estudiar, profundizar, rodearte de gente muy buena para en pocos meses tener un conocimiento suficiente para entender de qué te están hablando, pero nunca vas a ser el que más sabes sobre un tema logístico, sobre un tema financiero, Pero lo que sí que tienes que ser es la persona con una autoridad moral indiscutible en cuanto a tu palabra, tu ejemplo, tu coherencia. Lo que no te perdona a nadie es que hables de austeridad y no seas austero, que hables de servicio al cliente y después no seas un ejemplo de servicio al cliente. Con lo cual, la autoridad moral yo diría que es la que prima. Que exijas lo que no das, ¿no? Y lo que has dicho es fundamental. Para mí, lo que de verdad tienen en común los mejores líderes que he conocido es que sacan lo mejor de la gente. De hecho, en el mundo del deporte hay equipos donde el entrenador, te lo dicen los jugadores, dice, es que ha sacado cosas que otros entrenadores que había tenido en muchos años que llevo en el mundo profesional nunca lo habían sacado, y él ha sabido sacarlo. Ahora que acabamos de terminar la Eurocopa, ¿no? El entrenador de la selección española es un liderazgo muy interesante. Sí. No es un liderazgo populista, no es un liderazgo de querer aparecer, de hecho es muy humilde, se sale en las fotos del equipo, aparece al principio y ya no está en la segunda foto que le hacen a los campeones, no está. Cuando habla del equipo siempre habla en positivo, y hemos visto todos entrenadores que buscaban siempre quitarse la responsabilidad cuando las cosas no iban bien, es que el equipo, es que les ha faltado intensidad, les ha faltado, no. Y yo creo que cuando hay un grupo motivado, como es el caso de la selección española, se ve que hay conexión, se ve que es un equipo que se cuidan, que se quieren. Eso no se puede fingir, eso está o no está. Y además creo que en ellos se ve. En muchos deportes, ha sucedido en equipos de baloncesto, han sucedido en equipos de balonmano. Cuando ves los equipos triunfadores, siempre hay detrás alguien que ha cohesionado el equipo, no alguien que, porque sabéis que hay muchas frases hechas ya no de tú divide y vencerás. Hay directivos que creen en ese modelo, ¿no? Tú tienes a la gente un poco enfrentada y eso hace que se piquen entre ellos y tal. En absoluto, no creo en eso en absoluto. Yo creo que tienes que hacer un equipo... Pero hasta para sobrevivir a diferentes circunstancias. La tragedia de los Andes, que es una película que acabamos de ver, si no hubiese habido esa conexión y esa unión y ese confiar en los líderes, que hubo que confiar en esos dos que caminaron, que se fueron. No existe la posibilidad. Pero también creo que ahora viendo más el punto de vista del jefe, ¿no? El otro día estuve leyendo un artículo que decía que vivimos en la sociedad del sándwich mixto. Bueno, ¿qué es un sándwich mixto? Un sándwich de jamón y queso, que no sería lo que pedirías en tu banquete de bodas, ni sería lo que pedirías el último día de tu vida. O sea, es algo que está bien, ya está, ¿no? Es como mediocre, ¿no? Pues está bien. Te conformas. Te conformas. Que vivimos en una sociedad donde la gente joven, sobre todo, le da más valor a su tiempo libre que a su ambición profesional. Que yo no digo que esté mal, ¿no? Pero... nos estamos conformando con la ley del mínimo esfuerzo, es decir, doy lo justo en el trabajo porque el trabajo es para pagar mis cuentas, ¿no? Pero estoy pasando la mayor parte de mi tiempo en el trabajo. Me encanta esa pregunta porque ahí hay no nos estamos autoexigiendo, ¿no? O sea, o no estamos ilusionados con el trabajo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los tópicos, ¿no? Hay un libro que a mí me marcó, hace ya 12 años aproximadamente lo leería, que se llamaba Aprender a fluir. Está escrito por un catedrático de la Facultad de Medicina de Chicago. Y este libro me ayudó a entender eso que estás preguntando, porque dedica más o menos medio libro al sentido del trabajo, a buscar trascendencia en tu trabajo, y dedica medio libro al sentido del ocio,
que para mí fue el verdadero descubrimiento, ¿no? Ver que no da igual cualquier ocio. Hay ocio que te hace crecer, ocio que es neutro y ocio que prácticamente simplemente consumes tiempo, pero no te aporta satisfacción al final, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a la pregunta del trabajo, él habla de que hay 3 formas de vivir el trabajo. Vivirlo como una obligación, que es como lo viven millones de personas, y ahora cada día más. Y como lo que se siente se transmite, eso es una máxima en comunicación. Si tú vives el trabajo con una obligación, entras con cara de malos amigos y sales cuanto antes con cara de malos amigos, porque esa parte de tu vida no te gusta, ¿no? Lo que llamamos mentalidad de funcionario, claro, que muchas veces y lo yo decimos. creo, bueno, hay una palabra ahora que me gusta más que se llama ascentismo emocional, ¿no? O sea, estás físicamente... ¿Cómo, perdón? Ascentismo emocional. Estás con el cuerpo sentado en la mesa de trabajo, interesante eso, pero claro. la cabeza, el corazón, sobre todo el corazón, la cabeza a lo mejor sí que tiene que estar porque tienes que poner la clave, sí, está como de poniendo seguridad, sellos, ¿no? O sea, pero estás totalmente ajeno a lo que estás haciendo. Qué triste, es cuando terrible. Cuando eso es el 80% de tu tiempo despierto de tu vida, tristísimo. yo creo que hay que pensárselo, si vale la pena. Y entonces me puede decir mucha gente, Luis, pero es que tú no trabajas en una cadena de montaje, o tú no eres limpiadora, o tú no estás limpiando baños. Totalmente de acuerdo, hay que tener mucho cuidado hay trabajos y trabajos, pero yo he tenido la suerte de conocer a personas que están haciendo trabajos aparentemente que no son demasiado con mucho glamour y que dicen, textualmente, dicen, pero tú sabes lo que es entrar a una habitación del hospital donde está sucia y tú la dejas en 20 minutos limpia, oyendo ambientador de limón, y además ayudas a la enferma y a la familia de la enferma o del enfermo a que esté esos días que está en el hospital esté mejor. Yo siento que hago un trabajo trascendente. Y yo digo, olé, una limpiadora, me acuerdo un vigilante, no un vigilante de seguridad, en este caso era en un aeropuerto, en el control de equipajes. Sabéis que hay un trabajo allí que es estar viendo en una pantalla, en un escáner. Pues hay una mañana, a las 6 de la mañana, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, yo veía que hablaba con todos los pasajeros, y cuando llegó mi turno le miré y me dice, que tenga buen día, caballero, que le vaya muy bien el viaje. Y yo le pregunté y me dice, me pagan lo mismo por mirar la pantalla y ser amable que por mirar la pantalla y quedarme callado. He decidido, porque me voy a ir a casa a la misma hora y me voy mucho más feliz. ¡Qué lección! O sea, que por favor, claro que hay trabajos y trabajos, pero en cualquier trabajo se puede buscar ese punto de quiero que mi trabajo, además de técnicamente hacerlo cumplir, que me satisfaga, que me haga sentirme bien al final. Segundo grupo, había gente que solo vivía el trabajo como un medio de vida. Podríamos aplicar lo que acabamos de decir del grupo 1 al grupo 2. Y el grupo 3 es el que más me interesó, es el grupo de la gente que decide vivir su trabajo como participar en algo importante. Sí, que forma parte del cambio, ¿no? Claro, que el trabajo puede ayudar, influye en la vida de alguien, y estamos en que todos los trabajos, prácticamente todos, o directamente, porque tienes trato al cliente, o estás atendiendo en una panadería, en un supermercado, en una cajera, hay mucha gente que pasa por delante de ti y tú puedes vivirlo como, oye, yo puedo hacer el minuto que está conmigo más fácil para esta persona y más agradable. Y hay personas que están trabajando en un trabajo más individual, pero también el fruto de su trabajo va a llegar a un compañero o va a llegar a un cliente final. Decide hacerlo bien, ¿no? Todos sí, para mí es un poco como dice, ¿no? Un tango muy conocido que dice honrar la vida. O sea, tú puedes vivir o honrar estar vivo, honrar que respiras, totalmente. Honrar la belleza que hay en el mundo, ¿no? O sea, tú puedes honrar eso, ¿no? En otro punto clave, yo sigo mucho a Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, y Martin Seligman, ahora catedrático en Pensilvania, ha sido 20 años presidente del Colegio Psicólogo Norteamericano, una eminencia. Era el mayor experto mundial en depresión en los años 90, y su hijo pequeño le dijo, padre, qué aburrido los médicos y los psicólogos siempre estudiando la enfermedad, ¿por qué no estudié la felicidad? Se puso a estudiar la felicidad y se ha convertido en el referente mundial, ha creado una corriente científica, psicología positiva, ya 37 cátedras en Europa de psicología positiva, y en esa corriente estamos hablando de ciencia. Dice
que la principal cualidad para ser feliz es sentir por la noche que hoy has dado la mejor versión de ti mismo en todo lo que has hecho. Ahí está incluido el trabajo, está incluido el ocio, está incluido la vida familiar, está incluido momentos que no son fáciles. En la vida de cualquiera tenemos días de sol, días nublados y días de tormenta. En todos los momentos saca lo mejor de ti. Esa sensación al final del día, irte a la cama y decir, hoy me he dejado la piel en todo lo que he hecho, porque el día, hoy es 17 de julio del 2024, el día 17 de julio del 2024, yo no lo voy a volver a vivir. ¿No? Y yo puedo hacer esta entrevista para cubrir el expediente, ser correcto contigo, o puedo dejarme la piel y hacer... involucrarte, lo claro, mejor, involucrarme a tope. presente. Y esta noche, cuando yo me vaya a la cama, me gustaría sentir que en todo lo que he hecho durante el día, he hecho deporte, he hecho trabajo, he hecho esta entrevista, tendré esta tarde ocio, yo quiero sentir que he dado todo. Y eso es agotador, me pregunta muchas veces, pero eso debe ser agotador. Digo, sin duda, pero es vivir. Claro. Lo otro es pasar por aquí. Pasar por la vida, pillar una plaza, ¿no? Claro que sí. Yo creo muchas veces, seguramente conoces gente así porque estás dedicado a esto, ¿no? Pero yo tengo una amiga en concreto que se queja mucho, ¿no? No le gusta su trabajo, pero no se va porque imagínate lo que le tienen que indemnizar y lo que le van a pagar, en fin. No le gusta su barrio, pero no se muda porque, imagínate, le está pagando la hipoteca, entonces va a perder dinero, tal. Es que no le gusta a su pareja, pero imagínate cómo está el mercado. O sea, todo es malo, ¿no? Yo creo que la gente le tiene mucho miedo al cambio. Tiene un terror al cambio. ¿Cómo ves tú eso del miedo, ¿no? O sea, el miedo paralizante este. Sabes que en el mundo anglosajón se habla mucho de soñar. En el mundo latino, soñar a veces yo creo que lo tenemos otra interpretación, lo vivimos de otra manera. Y a mí me gusta traducir al mundo latino que para mí soñar es atreverse a vencer tus límites, tus miedos. Y por eso me parece preciosa tu pregunta, porque yo creo que la mejor manera de vencer tu miedo es enfrentarte a él, ¿no? Y muchas veces nos quejamos, pero no hacemos nada para salir de ese bucle, ¿no? Lo has puesto el ejemplo de tu amiga, es universal. La gente dice que le gustaría vivir en el campo, pero se queda en la ciudad. La gente que está en el campo me gustaría vivir en una ciudad. ¿Algún día? Sí, hay un refrán norteamericano muy famoso que dice que siempre te parece más verde el césped del vecino, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí hay mucho de decidir. Voy a empezar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿no? Lo que no puedes esperar es quejándote, sentado en el sillón, diciendo que no hay empleo. Ponte las zapatillas, vete a buscar empleo y seguramente, depende de en qué país vivas y en qué momento vivas y cuál sea tu cualificación, no va a ser fácil. Pero seguro que sentado en el sillón no vas a encontrar empleo. Hay que salir a la vida. Y digo lo mismo con el amor. Y digo lo mismo con mejorar una relación de pareja. Y digo lo mismo con mejorar una satisfacción con tu trabajo. Haz algo, prepárate, háblalo. Estoy hablando inténtalo, por lo menos inténtalo. Por favor. Sabes que hay una palabra que también creo que está muy relacionada con lo que estamos conversando, por lo menos para mi trabajo como escritora es fundamental, y es la curiosidad. Creo que la curiosidad por la vida, por la gente, por el entorno en el que estés, te salva, ¿no? Yo creo que si tuviésemos más curiosidad por lo que nos rodea y menos mirar hacia adentro y más hacia afuera, a veces se lo digo a ella, digo, tía, cambia de autobús, utiliza otro autobús, a esta amiga que se queja mucho, cambia de autobús, que a lo mejor te sientas al lado de alguien que hablas de no sé qué y una cosa te lleva a la otra, porque en la vida todo es una cadena de energías que tenemos que ir tejiendo nosotros, ¿no? En uno de los cursos que impartimos, que hablamos, se llama Es tu momento, ¿no? Y hablamos de la transformación personal, ¿no? Y en ese curso hay una creencia limitante y al lado ponemos una creencia potenciadora. La creencia limitante, creencias son esos pensamientos que tú das por certeros totalmente, ¿no? Y hay gente que su creencia sobre los demás es que los demás van a lo suyo y son
no van a hacer nada por mí, no me van a aportar nada, yo no tengo que acercarme a los demás. Y la creencia potenciadora que puede contrarrestar esa creencia limitante es: el mundo está lleno de posibilidades. Las personas normalmente, si no las conoces, pero no las veas como enemigo, no las veas como alguien que está en contra de ti, que no es así. Y yo les pongo el ejemplo de que 2 de mis mejores amigos actuales son personas que he conocido en un viaje. Uno en un viaje de avión y otro en un viaje de tren. Y son esas personas que estaban al lado y podías perfectamente no haber cruzado palabra con ellas, y gracias a que le saludé, le dije buenas tardes, después le ofrecí a uno, llevaba una bolsa de almendras y le ofrecí una almendra, y con el otro tenía un periódico, terminé de leerlo y le dije, ¿quiere el periódico? Fíjate qué nivel de involucración. Simplemente ser amable. Ser amable. Pues esas 2 personas hoy han estado en la boda de mi hija hace unos meses y son personas importantísimas en mi vida. Entonces yo creo que hay que estar abierto al mundo, a la vida. Y lo que has dicho muy bien, ¿no? La curiosidad. Yo en mis libros, la contraportada siempre pone aprender de todo y de todos. Yo me pongo a hablar estuve en un hotel hace poco y me puse a hablar con la gobernanta porque me llamó la atención que era una persona que estaba siempre alegre, ¿no? Entonces le pregunté y me contó que era viuda, que tenía 3 hijos, que había emigrado a España desde Colombia y que trabajaba 8 o 9 horas en el hotel, se levantaba a las 4 de la madrugada para coger un cercanías, después 2 metros para llegar al trabajo en Madrid, trabajaba duramente 8 horas, se iba a casa, ayudaba a la lección de sus hijos, 3 hijos pequeños, después los acostaba y se ponía a planchar y a cocinar y a coser. Se acostaba a las 12 de la noche y se volvía a levantar a las 4 de la mañana y me decía: ¿qué más le puedo pedir a la vida? Soy feliz, le doy gracias a Dios todos los días porque puedo mandar dinero a mi país para que mi papaíto esté en una residencia buena y mi hijo estudie en la universidad cuando llegue el momento. Sí, también una cura de Entonces, ver otras claro, realidades. cuando oyes a gente así, dices tú, me han preguntado muchas veces en entrevistas, periodistas, televisión, de radio, ¿usted ha conocido a gente muy famosa, muy importante? ¿Cuál es la persona que más le ha impactado? Y hubo una vez que me quedé un poco callado porque estuve pensando y me di cuenta que había conocido el día anterior a un guardia de seguridad que me había impactado hablar con él, y que hacía poco había conocido una limpiadora, no la gobernanta, otra limpiadora en otro sitio, en una oficina, que también digo, muchas veces gente cotidiana, ¿no? Claro. Lo que yo llamo en mis libros héroes anónimos, claro, que cuando hablas con ellos te inspiran y dices, madre mía, esta persona que lleva una vida objetivamente durísima y le brillan los ojos, está feliz, dice que está agradecida a la vida y como es creyente dice gracias a Dios, y nosotros nos quejamos con una vida muchísimo más fácil muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que la curiosidad y la apertura a los demás y el ver a todos los seres humanos como una persona a la que acercarte, y a lo mejor no te aporta nada, pero muchas veces te va a aportar muchísimo. Esa dependiente de un supermercado, esa persona que estás en la cola de un banco, simplemente ser educado, cortés, agradable, amable, y puede ser una persona que te ayuda a ser mejor. O incluso alguien que entre en tu vida y la cambie, que también puede ocurrir. No encuentras, yo no sé si tienes hijos adolescentes o jóvenes, pero yo que no tengo hijos, pero tengo sobrinos y los vigilo mucho, esta generación nueva me parece aún más individualista, ¿no?, de lo que éramos nosotros. Te pongo un ejemplo muy tonto, pero yo voy al gimnasio, recuerdo que los gimnasios era un sitio donde uno departía, conocía gente, sí, incluso pues yo qué sé, hacía alguna cita, porque era como el sitio de encuentro. Ahora vas al gimnasio y está todo el mundo con sus cascos, nadie habla con nadie, si acaso te saludan, si te quedan mirando mucho te miran como sospechosa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es muy raro, ¿no?, cómo está el mundo ahora. Entonces me preocupa porque pienso que todo esto que estamos hablando, que es tan importante, que suma tanto, que es el contacto con el otro, la curiosidad por el otro, se está perdiendo, ¿no? Sí, hay mucho debate sobre el tema de las redes sociales y el tema de la tecnología. Yo ahora lo vivo cuando entro en los grandes edificios de oficinas de Madrid, de Barcelona, de Miami, son una tristeza, de México. silencio. Son ascensores de 30 plazas y muchas veces está lleno el ascensor a las horas punta, ¿no?, las horas pico que llamáis aquí. Y subo y a veces soy el único que no lleva cascos, todo gente joven, entre 20 y 35 años,
y la mayoría llevan cascos, a veces trajes muy caros, corbatas muy caras, y digo buenos días y no me contesta nadie. En algunas ocasiones. A mí me pasa. Y claro, me preguntan los demás, yo lo digo más alto, cuando te bajas en la planta 23, no dirás nada. Y digo, no, claro que les digo, que tengáis un día estupendo. Claro. Y a veces me contesta alguno porque se ha quitado el cargo, o no me contesta nadie. Y explico que no estoy esperando a que me contesten, lo hago porque a mí me sienta bien decir buenos días y a mí me sienta bien decir que tengáis buen día, ¿no?, al salir del ascensor. Y creo que esa es la actitud, ¿no? Evidentemente, la tecnología usada de esa manera, con los cascos permanentes y de una manera donde estás siempre conectado a algo que te impide ver al de al lado, no ayuda. Pero más allá de eso, en vez de quejarnos solo de eso, da el ejemplo contrario, empieza a saludar. Y una cosa que va muy relacionada con lo que acabas de decir, tocar. Yo doy una palmada en la espalda, cojo de la mano, cojo del hombro, con todo el cuidado y con todo el respeto siempre, ¿no? Pero quiero decir que hay que volver a lo básico. A lo básico, la cercanía, sí. El cariño, los saludos, el estrechar la mano, el abrazar. Y ahora parece hasta una suspicacia que uno tenga... ¿Sabes? Me resulta muy... curioso por lo que decías, ¿no? Yo recuerdo, yo soy de la generación X, que fuimos la última generación analógica, o sea, con nosotros comenzó todo esto, ¿no? Que toda mi actitud es más reactiva, es decir, yo me voy subiendo a la ola de los cambios porque no somos nativos digitales como tantos que han nacido con esto, ¿no? Entonces de repente vas a una redacción de gente joven. Yo recuerdo mis redacciones cuando tenía pues 20 años y aquello era una ilusión, una adrenalina, entonces íbamos de un sitio a otro, entonces estaba una radio encendida pero también estaba la tele y uno venía y hablaba con el otro y ahora es un silencio, que parece que estamos en una biblioteca, en una redacción de un periódico o de una radio, y luego hay muchos sitios vacíos. ¿Por qué? Porque el teletrabajo llegó para quedarse a raíz de la pandemia, y entonces esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo manejamos los equipos cuando los equipos no están cercanos, donde no te puedes tocar, no te puedes mirar, no hay contacto visual, estás a través de esto? Es todo un desafío. De hecho, trabajo mucho en Portugal y en Italia con una empresa que se llama Minsai, ellos son tecnológicos y ahí ha habido el teletrabajo es en muchos casos 100%. Hay otros tipos de trabajo donde es imposible el teletrabajo, con lo cual hay que tener cuidado cuando hablamos de estos temas porque no son generales. Hay tipos de trabajo que te permiten el teletrabajo y hay que ver qué hacemos para que también vengan a la oficina. Hay otros trabajos que son 100% presenciales, porque una cadena de producción y un montón de trabajos, ¿no?, presenciales. Pero en los casos que preguntas de los que se pueden permitir el teletrabajo, yo creo que hay que estar en casa en lugar de ir a la oficina. Hay que buscar un equilibrio y de hecho me preguntan muchas empresas y estamos trabajando con algunas haciendo un programa, unos procedimientos donde como mínimo pues 2-3 días se intenta que estén en la oficina. Y yo les digo que lo que tenemos que hacer es atractiva la oficina. Cuando digo atractiva es que vamos a aprender, sobre todo estamos en temas de tecnología o en temas intelectuales de cierto nivel, las sinergias. El concepto que supongo que muchos conocen, que estén escuchando, y otros si no lo conocen, es la idea de que cuando tú estás hablando con otra persona que también sabe de lo que estás hablando, es fácil que la conversación haga que el 2 más 2 sean 6, no sean 4. ¿Por qué? Porque la idea que yo estoy exponiéndote hace que tu cabeza se vaya al disco duro y lo relacione con otra idea y con otra cosa que leíste y con otra cosa que aprendiste en otro trabajo anterior y al final tal. Entonces yo digo que tenemos que buscar que la presencialidad en la oficina ayude a mejorar técnicamente, intelectualmente, académicamente, y también después bajar a tomar un café, contarnos el partido de ayer, darnos en la mano porque estamos contentos con que has tenido una buena noticia, y esa parte emocional nunca la vas a tener en el teletrabajo, con lo cual tenemos que luchar de manera muy creativa y muy de verdad, no manipulando, sino de verdad, para que apetezca venir a la oficina de vez en cuando. Esas personas que podrían quedarse los 5 días en casa, porque si terminamos con 5 días en casa, 5 días laborables, ¿qué lazo de unión va a quedar en la empresa? Sí, no, y además ¿qué también nexo, creo que... qué camiseta te vas a sentir orgulloso? Claro, no. Te va a dar igual trabajar por una empresa china que una empresa alemana, que una empresa argentina, ¿no? Claro, y además me llama la atención porque, volviendo a eso, es gente joven, ¿no? Me comentaba un amigo que estaba entrevistando gente para trabajar
Y lo primero que preguntan es, ¿pero se puede trabajar desde casa? Pero gente que tiene 20 años, que yo recuerdo que a los 20 años lo que quería era salir de mi casa, echarme a la calle y volver. Además, sobre todo, hay un tema importante que es la vocación, ¿no? Cuando realmente tienes la suerte de descubrir tu vocación pronto y tener la oportunidad de dedicarte a ella, pues como puede ser el periodismo o la medicina la docencia, las ciencias, te dedicas a eso que tanto te apasiona. ¿Cómo no quieres estar tanto tiempo ahí? ¿O cómo no quieres...? Yo me recuerdo cuando yo estaba en prácticas en la radio, me decían que tenía que ir a las 12 de la noche porque iba a ser 2 minutos de micrófono dando la hora y yo me iba. Sí, digo, sí. Te ilusionaba ir. Claro. No solo ibas, te ilusionaba. Se podía poner una tienda de campaña en Radio Nacional de España, yo la ponía para estar ahí. Entonces digo, ¿cómo es posible que lo primero que preguntes es si puedes trabajar desde casa y no te quieras mover de tu casa con 20 años? Yo creo que hay un sociólogo alemán que escribió un libro, se llama Sociedad Líquida, tuvo mucho éxito hace unos años, de hecho le dieron el premio Príncipe de Asturias ese año, y él hablaba de que estamos en una sociedad donde todo es de usar y tirar, todo es de poca consistencia, pues eso es el término sociedad líquida, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Después hay otro término que se usa en psicología, que es pensamiento único, ¿no? Entonces, el libro aquel que mencionaba hace un rato, del Aprender a Fluir, hablaba de eso, de que nos han vendido que el trabajo es malo, por definición, y el ocio es bueno, por definición. Y ese libro, una de las cosas que destruye es ese prejuicio. Dice que el trabajo puede ser bueno, malo, regular, y el ocio puede ser bueno, malo, regular. Y que lo importante es lo que haces tú con tu trabajo y qué haces tú con tu ocio. Y me parece muy interesante y tiene que ver con esta última pregunta. Si yo ya, antes de terminar la universidad, tengo grabado aquí a fuego que contra menos aparezca por la empresa mejor, empezamos mal, ¿no? Digo por la empresa o por el ejercicio de mi trabajo. Y si mi anhelo es todo hacerlo en remoto, pues creo que no va a ser la mejor decisión, ¿no? Y si creo que el pertenecer a una empresa no me va a aportar nada, ya ese prejuicio me hace que vaya con lo que se llama profecías autocumplidas, ¿no? Que yo ya voy a ir el primer día de trabajo a verás como aquí no aprendo. Yo creo que hay que romper con ese pensamiento único que a veces está heredado o impuesto desde fuera, ¿no? Y nos falta criterio para que cada uno de verdad diga, pues yo estoy encantado en esta empresa, a mí me encanta mi trabajo y no soy un adicto al trabajo. Esto me pasa muchas veces cuando hablo de estos temas, hay alguna persona que dice, bueno, pero tú es que disfrutarás en tu trabajo, a lo mejor eres adicto al trabajo. Digo, no, soy adicto a la vida. Y el trabajo es una parte importante de la vida, tan importante como puede ser el ocio, como puede ser la familia, como puede ser las vacaciones, como puede ser el deporte, ¿no? Entonces yo quiero intentar disfrutar de todo y eso se entrena. Otra cosa que no hemos llegado a hablar, pero es muy interesante. La neurología, la psicología, la psiquiatría del siglo XXI ha confirmado la neuroplasticidad del cerebro. Con lo cual, todo lo que estamos contando no es comida de coco. Tú decides si quieres disfrutar de tu trabajo. Tú decides si quieres hacer que esta noche la cena de hoy sea agradable y haz lo posible. No sé lo que pasará, pero no vayas de antemano diciendo va a ser un rollo la cena de hoy, porque el cerebro es muy... Eso es súper interesante lo que acabas de decir y era una de las preguntas que te quería hacer porque hay una parte con la que nacemos, ¿no? Que quizás sea el temperamento, no sé si... Sí, yo voy a decir... Está bien, perfecto. Y luego otra cosa que es como tu aprendizaje, ¿no? Tu carácter y luego lo que eliges, ¿no? O sea, que esas tres cosas forman tu personalidad, ¿no? Entonces, a veces eso de achacar todo a no es que yo soy así, no es que así me educaron, no es que yo tengo este carácter o este temperamento. No. Uno de mis clásicos en muchos cursos de diferentes temáticas, empiezo diciendo que tengo una gran noticia para vosotros. Y digo, todo se entrena. La neurología, la psicología del siglo XXI ha confirmado la neuroplasticidad del cerebro. Ya Ramón y Cajal en 1906 dijo, todo hombre si se lo propone es constructor de su propio cerebro. Y le llamaron loco en aquella época, le dieron el premio Nobel por otros estudios, pero esa frase la criticaron sus contemporáneos. Y ahora el siglo XXI, con toda la neuroimagen, nos ha permitido confirmar esa neuroplasticidad del cerebro. Y traducido para la calle, para el ciudadano normal, el carácter se entrena. Yo pongo una transparencia que dice carácter es la suma del temperamento que se apoya sobre todo en la herencia genética y en la educación los primeros 10-12 años de vida, más
los pensamientos más los hábitos. Ese pensamiento y ese hábito es lo que tú tienes capacidad de modificar. Y es un 70% aproximadamente. Hablar de tantos por ciento en estos temas es muy complejo, pero hay muchos autores que se atreven a hablar de un 70%. De cómo seremos dentro de 5 o 10 años depende de qué pensamientos metas en tu cabecita y qué hábitos vayas adquiriendo a base de repetición, ¿no? Y eso es una gran... Aquí algún ingeniero informático se ha emocionado, ¿no? Que como diciendo, ¡wow! O sea que... Sí, eso de la repetición es ahí muy tenemos importante. mucho que mejorar. Y el temperamento, incluso ahora, los últimos años, se habla de la epigenética. La epigenética es lo último de lo último, ¿no? Es que no solo la genética es decisiva en tu temperamento, sino que la epigenética, tu actitud ante determinados comportamientos va a hacer que determinados genes se activen y que otros genes, de no usarse, se desactiven. Con lo cual, hasta esa parte que hasta hace 10, 12 años era como inmutable, no se podía como tocar. la repetición de un acto. Ese 30% que era el temperamento, como repito, basado en genética y educación de los primeros 10, 12 años de vida, hasta ahí, antes decíamos, las cartas las reparte la vida, pero tú decides cómo jugarlas. Pues ahora la frase de las cartas se puede modificar con la epigenética. La carta reparte la vida reparte las cartas. Y tú, con tu actitud, puedes hacer que algunas cartas se vayan del juego y algunas cartas que no estaban en la baraja entren en el juego. Esto es interesantísimo. Vuelve a repetir lo que es la epigenética. La epigenética es la demostración de que tus actitudes, tus emociones pueden influir en que haya genes de que estaban en tu cuerpo, recibidos por tu herencia genética, que se activen más y se cojan mayor fuerza. O sea, que mis hijos podrían heredar eso, yo podría heredar eso. Que yo tengo capacidad de algunas cosas de las que he heredado potenciarlas, y algunas cosas de las que he heredado que no me gustan, de no usarlas, de no utilizarlas, se van difuminando. De hecho, los autores que escriben sobre esto ponen el símil de los caminos en el campo. Y dicen que hay caminos en el campo que se dejan de usar y en pocos meses, años, se tapan. Y hay caminos en el campo que estaban sin usarse hace años y un grupo de senderistas empieza a usarlos todos los fines de semana y se están abriendo. Así funcionan nuestras conexiones neuronales. Las conexiones que dejas de usar se van difuminando, esa es la epigenética. Las conexiones que empiezas a usar con más frecuencia se van abriendo y se generan autopistas neuronales, se llaman de manera coloquial, ¿no? O sea, que se acabó esto de nadie puede cambiar. Sí podemos cambiar, señores. Totalmente. Yo insisto y digo que es una gran noticia, ¿eh? Claro que sí, porque además parece como una actitud como derrotista, a veces decir yo soy así. Punto. Es lo más cómodo. Es lo más cómodo también, claro, es verdad, también es claro, egoísta, sí, además. Claro. A mí es que no me sale ser cariñoso, pues entrena. Es que a mí no me sale ser detallista, pues empieza a entrenarte. Las primeras veces lo tendrás que hacer de manera consciente hasta que te salga de manera inconsciente. Lo incorpores de manera natural a tu repertorio emocional. Además es como cuando la gente dice no tengo talento para algo. Yo conozco un montón de escritores que tienen mucho talento y nunca han terminado una obra. Y conozco gente que tiene menos talento, por lo menos para mí, y ha terminado y es súper prolífica por una palabra importantísima que es la disciplina. La constancia, perseverancia. Porque la disciplina no es hacer lo que te gusta, a veces la disciplina es hacer las cosas que no te gustan y que no tal, pero intentarlo. Hay una frase que la primera vez que la leí me quedé con dudas y la tuve que releer y ahora la uso mucho, ¿no? La disciplina te da libertad. Es verdad. La disciplina es la que hace que no seas esclavo de no puedo parar de coger un pitillo, claro. No puedo parar de entrar a la nevera y seguir comiendo dulce o Coca-Cola. La disciplina te hace libre. Claro. Y además hay que tener eso tan importante que dijiste al principio, esa motivación a la que llegues a través de la disciplina. Sí, pero estamos en una sociedad donde la palabra disciplina tiene connotaciones negativas. Totalmente. Y casi no se usa. Y si la usas tienes que casi disculparte. Y yo cuando leí aquella frase en su día y me di cuenta de que tenía una gran verdad detrás, me he preocupado de estudiar, de leer más, y la disciplina es fundamental en la vida, porque es la que hace que tú decidas
cómo quieres que sea tu vida. ¿Cuál es tu camino? Y de alguna manera, en base a la disciplina, lo vas logrando. No digo que sea fácil, pero dejarte llevar por los instintos es lo más básico y lo menos Lo que pasa humano. es que todas estas cosas se descubren. Yo recuerdo que muchas cosas que mi madre, que era una sabia, me decía, ahora digo, qué razón tenía. Como por ejemplo, fíjate qué cosa más tonta, pero lo de hacer la cama. El orden. O sea, el orden de haz tu cama y verás cómo el día es mejor. Yo decía, no, por favor, el día empieza fatal si tengo que estar una hora aquí. Es verdad. O sea, tu orden en tu pequeño mundo, como tú quieras tenerlo. Total. Que no tiene que ser... Pero que tú sepas que las cosas están en su lugar. Es glorioso. Hay Pero un claro, eso me vídeo- pasa a mí hace 10 años, ¿no? Hay un vídeo circulando por internet hace varios años de un almirante del ejército americano que le invitan a dar la lección magistral en una entrega de becas al final de la carrera en una universidad americana, típico vídeo de campus americano, donde explica la importancia de hacer la cama. Dice que los marines empiezan haciendo la cama porque eso va a ser una de las cosas que si eres disciplinado en lo pequeño, serás disciplinado en las cosas importantes, ¿no? Es mucho más, dura varios minutos y es muy potente, pero la esencia del vídeo va por la importancia de hacer bien la cama, ser excelente al dejar la cama hecha. Eso te va a dejar huella en tu cerebro para ser excelente cuando estés haciendo cosas mucho más trascendentales, porque parece que es una tontería la cama. No es una tontería, es lo primero que te encuentras al levantarte por la mañana. Sí, no, además esa satisfacción de esas metas que tal vez consumen más tiempo, ¿no? Que no son inmediatas, no son como yo sé hacer esto, voy y lo bordo, ¿no? Sino eso que me lleva tiempo, que me lleva tal cuando lo logro, esa satisfacción a largo plazo son mucho más grandes. Eso en psicología se trabaja muchísimo, ¿no? Que es el esfuerzo necesario para después la recompensa diferida, ¿no? Estamos hablando de una carrera universitaria. Madre mía, qué años de preparación, Medicina, años de estudio, años de medicina. Que es no una termina carrera nunca. que son muchísimos años. Ahí hay un trabajo enorme, pero el estar físicamente bien. Yo me acuerdo de una entrevista que le hacían a Gasol cuando ganó el segundo anillo de oro en la NBA y le dicen, qué bien, ¿no? Ganar 2 anillos de oro. Dice, sí, 17 años levantándome a las 5 de la mañana, 15 años sin tomar una cerveza y muchos otros sacrificios que están detrás de lo que la gente ve solamente cuando te dan el anillo de oro o la copa de Wimbledon. Pero detrás hay muchísimo eso lo vemos hoy, esfuerzo. mira la vida que tienen, el dinero que ganan, sí, pero el esfuerzo que hay detrás de todo esto. Por eso porque si no habría 15.000 Gasol y no las los hay. cosas que valen la pena en la vida requieren muchísimo esfuerzo y la recompensa diferida en el tiempo. Sí, creo que además el camino, ¿no? Es lo que es el bonito. el amor de pareja, madre mía, si necesita sembrar. Sí. El amor, la educación de los hijos, sembrar. La amistad buena, potente, eterna. Sembrar. Hay tantas cosas que podrían aplicarse a esfuerzo previo para después la recompensa llegará, pero llegará con mucho tiempo. Luis, yo me quedaría hablando contigo toda la tarde, pero no quiero dejar de... O sea, quiero hacerte 2 preguntas que son importantes para el mundo de la empresa. Y bueno, yo seguiría, te digo, hablando porque creo que hay una cosa importantísima en la comunicación y es una de las maravillas que tiene escucharte, y es que cuando la gente habla y no cierra ideas y no es concreto, a veces se diluye. Contigo hay tantas cosas que quedaron tan claras que creo que la gente que esté viendo este podcast va a estar muy feliz porque se lleva un montón de conceptos interesantísimos y si estáis ahí del otro lado, así como estoy yo, seguro que salimos mejores, ¿no? de esta hora que habéis invertido escuchándonos, seguramente que salís mejores, que eso es lo importante, ¿no? Te quería preguntar, ¿crees que el mundo de la empresa está un poco... no peligrando, porque evidentemente hay grandes empresas, ¿no? Pero cada vez cuesta más que la gente quiera trabajar para empresas en un mundo donde todos quieren emprender y nadie quiere, tal vez, jefes, ¿no? O sea, sobre todo estoy hablando de la gente joven, ¿no? Que yo pregunto mucho porque me interesa mucho y pregunto, oye, pero ¿y entonces dónde te gustaría trabajar? Ah, no, yo quiero manejar mi tiempo, ser mi propio jefe, tener mis propios horarios, manejar mi... Entonces digo, ¿qué pasa con el mundo de la empresa que ya no le resulta tan atractivo a la gente joven, ¿no? Para aprender, porque yo muchas veces digo, si está muy bien que tú luego quieras emprender y que quieras tener tu negocio, pero hay que trabajar para alguien más, hay que formar parte de una empresa, hay que adquirir disciplina
para luego poder aplicar todo eso aprendido Sin duda. en tu propia empresa. Pero desde los 20 años yo quiero ser mi jefe, quiero ser mi propia empresa, ¿no? El mundo empresarial está en permanente cambio, la sociedad está en permanente cambio. Y sobre lo que has dicho en varios momentos, que lo digo yo muchas veces también, es que la gente joven, es que... Sí, pero hay una como frase, muy mayor. yo cuando entramos en esa dinámica, yo siempre me acuerdo de una frase que me dijeron una vez y la busqué para ver si era verdad. Virgilio dijo, ¿cómo viene la juventud? Ay, Dios mío. O sea, que esto es muy antiguo. O sea, todas las generaciones hemos creído que los que vienen detrás no se lo están tomando tan en serio, no son tan buenos, y es un clásico. Eso sí que es un clásico, ¿no? Eso es un clásico. Con lo cual yo me gustaría, ya que estamos terminando, desmitificar lo de la gente joven. Hay gente joven maravillosa. De hecho, leí el otro día, oí una entrevista a Bucay, al que admiro mucho, he tenido la suerte de estar con él en alguna ocasión firmando libros en la Feria del Libro de Barcelona, Jorge Bucay, y decía que una de las cosas que nos hace sentir que hemos hecho bien nuestra labor de padres o madres, es ver que nuestros hijos son mejores que nosotros en algunas cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que claramente mis hijos y muchos hijos de mis hermanos, de amigos míos, son mejor que nosotros. Sí, no debemos vayamos a caer en el pensamiento fácil de es que los jóvenes, hay jóvenes maravillosos, hay jóvenes normales y hay jóvenes que depende de la historia que han tenido cada uno detrás. Yo siempre digo que la mochila que llevamos cada uno, si no la conoces, no juzguemos nunca a nadie, claro, ¿no? Es verdad. Y sobre la pregunta, para no irme de la pregunta, las empresas van a seguir existiendo siempre, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento de cambios tan disruptivos que van a ser diferentes. Una empresa ahora es muy diferente a antes del COVID, han pasado 4 años, 4 años. Se ha cambiado radicalmente. Y seguro que va a ser diferente dentro de 4 años con la inteligencia artificial, con lo cual es un proceso permanente de cambio, y yo siempre... Se hicieron augurios muy negativos cuando nació la radio, cuando nació el teléfono, cuando nació la televisión, cuando nació Internet, hablando, por ejemplo, de que la radio iba a desaparecer, y la radio está cada día más fuerte. O sea, el mundo de la empresa no va a desaparecer nunca y va a transformarse permanentemente, ¿no? Sí, y creo que además... sí conviene también, como dijiste al principio, que las mismas empresas traten de ser más atractivas para atraer a la gente. Eso sería el corolario, a experiencia, ¿no? Con ellos. O sea, como el mundo está transformándose, la empresa lo que no puede hacer es, pues yo voy a seguir con mis ideas de siempre. No, tú tienes que intentar equilibrar lo que necesitas con lo que viene, ¿no? Y buscar ese que encaje entre las nuevas generaciones, y tú necesitas gente como esos, nuevas generaciones, pero ellos vienen con otros valores, pues va a haber que buscar. No es hacerse a los valores de ellos, ni ellos a los tuyos. Vamos a buscar qué punto de encuentro hay a mitad de camino, como es cualquier negociación en la vida, ¿no? Claro, un consenso que además... queramos o no, nos necesitamos unos totalmente, por otros. O sea, totalmente. Solo lo tienes que ver en tu casa cuando tú quieres hacer algo y tienes que llamar a tu sobrino de 15 totalmente. a que te arregle algo del ordenador porque sabe muchísimo más. O sea, al final nos necesitamos. Totalmente. Hay una cosa que hay, que es la experiencia que tenemos nosotros, y otra cosa es la de ellos. Por eso, yo siempre creo que hay que digitales. sumar. Nunca vernos en todos los ámbitos de la diversidad, ¿no? Por edad, por sexo, por religión, todo lo que sea sumar, vamos a aplaudir por ello. Y por último, Luis, ¿cómo ha sido tu experiencia en la República Dominicana estos días conociendo empresas, empresarios, gente? Excelente. Yo creo que lo sabéis muy bien las personas que vivís en la República Dominicana. Sois un país con una alegría de vivir envidiable. Para mí es la principal característica. Lo hablábamos antes de activar los micrófonos. Y es real. Que ves a la gente en lugares muy humildes, con pocos medios, y la ves bailando, la ves con música, la ves alegre, sonríe todo el mundo con mucha facilidad. En Europa, yo soy muy crítico con eso. En Europa yo veo a poca gente sonreír caminando por la calle, en el metro, en el autobús, y aquí veo a mucha gente sonreír de manera natural. O sea, va por la calle sonriendo, te atiende en una tienda, en un bar, en un hotel, sonriendo, son amables, entre ellos se saludan sonriendo. Yo veo que hay una alegría de vivir casi innata y natural, envidiable, y muchas veces, si no has salido a lo mejor de aquí, no lo ves como valor diferencial. Os aseguro que en eso sois un país maravilloso para vivir y para convivir, ¿no?
Y después los empresarios, hay empresas excelentes. Ayer en el evento empresarial que organizaba la revista Mercado, el nivel de las ponencias era ámbito recursos humanos, ámbito capital humano, ámbito talento, pero el nivel fue excepcional, ¿eh? No tiene nada que envidiar a cualquier evento de los que estoy en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en España. Podéis estar muy orgullosos del nivel de los empresarios en República Dominicana. Así es, pues muchísimas gracias, Luis Galindo. Yo creo que la gente quedará muy interesada después de ver este podcast. Sabéis que hay muchos episodios del podcast de Mercado. Y de nuevo, gracias por compartir todo lo que sabes. Nos quedamos con muchos tips que estoy segura que vosotros también vais a seguir investigando y seguir ahondando en este interesantísimo mundo de la psicología positiva. Muchísimas gracias y ojalá sean muchas veces que podamos Pues un charlar. saludo enorme para toda la República Dominicana y a toda la gente que vivís aquí. Hay además mucha calidad humana. Además de la alegría, que es una característica preciosa, la calidad humana. En general hay mucha buena gente, ¿no? Que es de lo que realmente la gente luego se queda, ¿no? Con tu Totalmente, forma de ser, con lo final. que eres y Al con tu final. calidad humana, que es lo que prevalece. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer, Gracias. Gabriela. Hasta la próxima.